Si tú te pusiste 2 dosis de Sinopharm, tu tercera va a ser Pfizer. Por supuesto, así va a ser. Y estamos conectados en este momento vía Zoom con el ministro de Salud en un momento crítico para la salud pública peruana por el tema del coronavirus y el descubrimiento de la expansión rapidísima de la variante Omicron del coronavirus. Ministro, muy buenos días. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Primero, Hernando, quisiera que nos digas exactamente cuál es la situación en la que estamos. Es decir, ¿estamos ya frente a una tercera ola? ¿Cómo podrías definir la situación? Lo que estamos es frente a la detección de la presencia y la confirmación de la presencia de la variante Omicron en el país. Hace 2 días se corroboró la presencia de 4 ciudadanos peruanos que tenían Omicron, algunos que venían de Sudáfrica, otros que estaban aquí en el país, y ayer se encontró 8 personas más con Omicron que habían estado en una reunión y que eran 40 personas que habían dado positivo. Se pudieron rescatar las muestras de 8 que dio positivo a Omicron, así que es muy probable que tengamos un número incluso superior de pacientes Omicron en el país. En este momento, estos pacientes son de Lima, básicamente Lima metropolitana, de distintos distritos de la capital, pero a estas alturas no sorprendería que ya el Omicron esté en distintas partes del país. Esto, por supuesto, esta variante de preocupación para la Organización Mundial de la Salud también constituye una enorme preocupación para el Estado peruano, para la sociedad peruana, por la velocidad de contagiosidad que viene demostrando el Omicron. Si bien, según la Organización Mundial de la Salud, todavía no hay una demostración de que sea más agresiva que las anteriores variantes, pero sí el volumen que viene generando de contagios en todo el mundo hace que esto constituye una alarma para el sistema sanitario peruano, porque un alto volumen de pacientes pues, obviamente conlleva un porcentaje de pacientes que se van a agravar. Y esto sí nos obliga a redoblar todos los esfuerzos, no solamente el Ministerio de Salud, sino de la sociedad peruana frente a esta emergencia sanitaria, esta alerta que se está generando con la presencia del Omicron acá en el Perú. Ahora, ¿esto qué significa en términos epidemiológicos? Es decir, ha habido un contagio entre un grupo de jóvenes, ha habido en una reunión, ha habido otro grupo de jóvenes también y sus familias contagiados, entiendo, en un matrimonio, y lo sorprendente ha sido la rápida, es decir, no solo la cantidad de gente que se ha contagiado, sino la rapidez con la que se ha producido el contagio, porque antes se hablaba de que tenían que transcurrir varios días antes de que el paciente contagiado pudiera él asimismo contagiar a otros, ¿no? No, sí, efectivamente, ya está demostrado, el Omicron se duplica, digamos, su porcentaje en 2 o 3 días. Esta es la velocidad. Ya en Europa tenemos por lo menos comprobado, diagnosticados más de 77,000 casos de Omicron. Está en Sudáfrica, donde se sospecha que hay la mayor cantidad de casos, en Reino Unido, en Dinamarca, en otros países, en América Latina también tenemos, ya en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Brasil. Así que esto viene con mucha fuerza y nos debe generar toda la preocupación. Con algunas especificidades, Nicolás, que es bueno que la gente sepa. Hasta este momento, epidemiológicamente, la preocupación estaba centrada en la variante Delta. De hecho, la variante Delta afectaba fundamentalmente a los pacientes no vacunados. Esto quiere decir que las posibilidades de una persona no vacunada de infectarse eran 10 veces más que la persona que estaba vacunada, ¿no? Esto es lo que generó y genera en nuestro país la contención a la pandemia que hemos vivido en los últimos meses y por los cuales no tuvimos una franca tercera ola. En realidad nos estábamos encaminando a una tercera ola de no vacunados, incluso haciendo correlación con las cifras internacionales.
Las personas correctamente vacunadas con las 2 dosis tienen 21 veces menos posibilidades de fallecer que las que no están vacunadas. Esto que se da con la variante Delta, que todo apuntaba a que de darse la tercera ola se iba a dar con los pacientes no vacunados, con la variante Omicron que elude, digamos, la protección de la vacuna, va a darse de propagarse la variante Omicron, como todo indica que sería así en nuestro país, si las posibilidades son altísimas de tener una gran cantidad de casos de Omicron. Esta variante elude la efectividad de las vacunas en buena parte y entonces vamos a tener de desarrollarse esta tercera ola, una tercera ola para pacientes vacunados y no vacunados. Y esto preocupa porque, claro, si hablamos de un contagio masivo, nuestras posibilidades de control, por más que hemos mejorado en los últimos meses, en el último año, va a ser muy complicado de poder contener. Claro, por eso la importancia, primero, de evitar las reuniones y las fiestas. Esto tiene que ser clarísimo para la población. Se acabaron las fiestas y las reuniones de más de 4 o 5 personas en la casa. Es un riesgo enorme hacer este tipo de reuniones. En segundo lugar, el uso de la mascarilla es muy importante. Y un tercer elemento, Nicolás, que lo vamos a repetir, porque dentro de las medidas que hemos tomado, tiene un lugar privilegiado, que es el uso de la tercera dosis. Según los estudios que se han hecho por la Organización Mundial de la Salud y por distintos expertos, ¿no? Señala que la tercera dosis protege hasta un 75% de un nuevo contagio. Sin la tercera dosis estamos en un 35-40%. Entonces, es muy importante la aplicación de la tercera dosis para protegernos frente al Omicron en nuestro país. Tercera dosis, distanciamiento social, uso de la doble mascarilla y estar en ambientes aireados, evitar reuniones, insisto, y acá yo voy a convocar a los gobiernos municipales, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Tenemos que desplegar todos los esfuerzos para evitar que hayan fiestas este fin de año. La variante Omicron se transmite en 48 horas, podemos duplicar la cantidad de contagios para que tengamos una idea de la velocidad. Podemos acostarnos hoy con una cifra y mañana tener el doble, Nicolás. El doble de casos. Así es. Ahora, Entonces, las pero personas que están vacunadas con tercera dosis, en general, las personas que están vacunadas tienen más resistencia, pero con tercera dosis logramos una resistencia cercana al 75%. Por eso es tan importante aplicarse también la tercera dosis en nuestro país. Y dejarnos de cosas, el Congreso tiene que jugarse con mucha energía, no puede haber congresistas que no estén vacunados, que estén en otra cosa. Tenemos que enfilar todos en función de la vacunación. Esto es lo prioritario para salvar vidas en nuestro país, ¿no? Así que nosotros hemos planteado varias normas, hemos modificado algunas restricciones, Nicolás, para poder proteger a la gente, sobre todo en estas fiestas. Tenemos la variante Delta, que está todavía con nosotros y que afecta sobre todo a los no vacunados, pero tenemos la Omicron es decir, que el hecho de estar vacunado no te garantiza de que no te vas a contagiar. Te vas a contagiar y probablemente hagas la versión, digamos, más light, por así decirlo, ¿no? De la enfermedad. Esa es la situación. A ver, Nicolás, para tratar de ser preciso, en realidad ninguna de las vacunas te protege 100% de que puedas volver a contagiarse. Lo que hacen básicamente las vacunas, además de disminuir las posibilidades de contagio, es protegerte si la enfermedad se complica, que no tengas una situación de alta gravedad si pasas a UCI, ¿no? Esta es la protección que te dan todas las vacunas. Lo que sucede es que con esta variante Omicron es que elude la efectividad de la vacuna, por tanto genera mayores contagios incluso en las personas vacunadas. Es decir, si antes teníamos, por ejemplo, un 30% de las personas que tenían la vacuna Delta de poderse contagiar, con la Omicron esto sube, se duplican las posibilidades de contagio a pesar de estar vacunados. Sin embargo,
todas las vacunas siguen siendo efectivas para disminuir la letalidad, la mortalidad de los pacientes por estas enfermedades. Es decir, la Omicron sigue siendo sensible a las vacunas para evitar que nuestra gente se muera. Esto es importante que la gente lo sepa. No es que la vacuna pierde efectividad para protegernos de la muerte, sigue siendo efectiva. Pero la efectividad para evitar que nos contagiemos es menor en el caso de la vacuna frente a la Omicron, ¿no? Esto es una realidad. Sin embargo, también está demostrado que si nos ponemos la tercera dosis, nuestra protección frente al contagio sube al 75%, lo cual es un porcentaje bastante bueno, lo cual significa que tenemos que ir rápido a ponernos la tercera dosis para evitar contagiarnos. Pero eso en términos prácticos, Hernando, ¿qué significa? Se había establecido, o sea, por ejemplo, ¿quiénes se pueden vacunar en este momento con la tercera dosis? ¿Qué requisito hay que cumplir para poderse aplicar la tercera dosis? A eso me quería referir, Nicolás. Según los estudios establecidos por todas las entidades de Europa, y ya se está aplicando en varios países, acá se ha tomado la decisión de rebajar el tiempo para aplicarse la tercera dosis. Y la hemos disminuido a 3 meses. Toda persona que se ha vacunado hace 3 meses puede aplicarse la tercera dosis. No es necesario esperar los 5 meses que habíamos señalado. De acuerdo a la emergencia y por la presencia de la variante Omicron y los últimos estudios, podemos vacunarnos a partir de los 3 meses. Y así se ha dado la orden. ¿Y eso puede ser desde hoy, Hernando? Desde hoy. Ya se dio la orden a los distintos centros vacunatorios de todo el país para que empiecen a vacunar. Entiendo que el día de hoy pues van a ordenar la cantidad de vacunas que van a necesitar. Pueden haber algunos desajustes el día de hoy, pero la disposición de que se vacune a las personas con 3 meses de la vacuna emitida. Previa, se pueden acudir y vacunarse. En este momento, Nicolás, las personas mayores de 60 años, que son las más vulnerables, digamos, tenemos solamente un 30% de la población vacunada mayores de 60 años. Necesitamos cerrar al 90% con esta población y por eso hay que acudir a vacunarse. Ya está la Omicron en el país y hay que tomar todas las previsiones. ¿Por qué? Porque este nivel de contagiosidad lo que va a generar, lo más probable, es que tengamos una gran cantidad de casos. Y si aumentan los casos, claro, las posibilidades de complicaciones también aumentan, porque obviamente van a haber personas que son más vulnerables que otras. La enfermedad no se comporta de la misma manera de una u otra persona, así que hay que tomar los recaudos necesarios. Se ha determinado la presencia de la variante Omicron en por lo menos, ministro, 12 casos hasta ahora, lo cual hace suponer que podrían ser mucho más por la rapidez con la que este virus se multiplica, ¿no? O se contagia. Creo que no me escucha el ministro. Creo que no me está escuchando, ministro Hernando Ceballos. Lo que nos acaba de decir, a ver, voy a resumir lo que nos acaba de decir mientras recuperamos la conexión. Es que a partir de hoy, todas las personas que se hayan vacunado la segunda dosis hace 3 meses, desde hoy pueden ir a vacunarse, a recibir su tercera dosis. Estaba resumiendo, ministro. Ya llegó la Omicron. Claramente al Perú, no hay ninguna duda, es altísimamente contagiosa. Hay que ponerse la tercera dosis. Si uno tiene ya 3 meses de vacunado con la segunda dosis, desde hoy se puede poner la tercera. Es decir, uno va, acredita que su tercera dosis fue hace 3 meses y ya se puede vacunar en cualquier centro de salud. En cualquier establecimiento de salud. Todas las personas mayores de 18 años pueden ir y vacunarse y aplicarse. Hay que hacer énfasis y hay que decirle esto a las familias. En particular hay que llevar a las personas mayores a vacunarse. Todavía estamos en un 31% de personas mayores de 60 años. Necesitamos superar rápidamente este porcentaje y terminar de cerrar también la vacunación, que veníamos muy aceleradamente, estamos más del 74%,
terminar de cerrar y llegar al 80% y superarlo en los próximos Ahora, días. ministro, esa tercera dosis, es decir, ¿cómo va a funcionar? Si te pusiste Pfizer, te van a poner la tercera de Pfizer. Si te pusiste... No. Aquí lo que está demostrado es que las vacunas Sinopharm, Sinovac, no estarían, según algunos estudios preliminares, siendo tan activas para el control de esta variante Omicron. En nuestro país estamos aplicando Pfizer y AstraZeneca, y en realidad lo que más estamos aplicando es Pfizer, así que estas vacunas sí han mostrado eficiencia, han mostrado actividad clara en el caso de estas variantes. Ahora, ¿esto qué significa? Que si tú te pusiste 2 dosis de Sinopharm, tu tercera va a ser Pfizer. Por supuesto, así va a ser Pfizer, o en algún caso especial será AstraZeneca. Pero básicamente en el país estamos poniendo Pfizer, y repito, con esta vacuna disminuimos la contagiosidad del virus y además nos protegemos de las complicaciones que pueda generar. O sea, el mensaje entonces, ministro, es: no importa qué vacuna te pusiste para completar las 2 dosis de vacunación, vas a ir a vacunarte y te van a poner Pfizer. Así es. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que tendría que ocurrir desde hoy para los que tengan más de 3 meses de haberse puesto la segunda dosis. Exactamente, disminuimos la posibilidad de contagiar y la posibilidad de contagiarnos. Esto, en primer lugar, que quede absolutamente claro para todo el mundo. Y hay que cerrar, por favor, la segunda dosis, porque acá, en este momento, todavía la variante predominante es la Delta, lejos. Lo que va a pasar es que la Omicron va a empezar a escalar seguramente de forma muy rápida y a desplazar a la Delta en porcentaje. Pero no va a ser porque disminuya la Delta, va a ser porque vamos a tener mayor cantidad de casos. Entonces es importante que esto se sepa. Estamos marchando hacia un escenario con una gran cantidad de contagios por COVID y debemos prepararnos para este escenario, ¿no? Tenemos herramientas para protegernos, las tenemos. Tenemos mayor capacidad de resistencia que antes en la primera y segunda ola, tenemos mayor capacidad de resistencia. Hay más disciplina social, los médicos sabemos mejor cómo manejarnos, tenemos más camas, tenemos más oxígeno, tenemos las vacunas, pero tenemos que echar a andar todos estos mecanismos para protegernos, porque esto puede venir de manera muy fuerte y crearnos una gran cantidad de problemas. De hecho, la previsión que hacemos de los contagios es que en pocos días vamos a estar con varias miles de personas contagiadas por esta variante. Esta variante hasta ahora no se ha demostrado que sea más letal, digamos, que claro, Delta, pero sí ha matado gente, y en el volumen de las personas que adquirirían esta enfermedad podemos tener desenlaces fatales. Así que a cuidarnos, porque obviamente se necesita oxígeno, y si son una gran cantidad de personas, el oxígeno que tenemos hay que ver si va a alcanzar, depende del volumen que tengamos de pacientes, ¿no? Ahora, ¿y qué va a pasar, ministro, con la vacunación para los menores de 18 años? Es decir, porque acabas de decir a los mayores de 18 años que tengan que tengan 3 meses o más de vacunados con la segunda dosis, desde hoy pueden ponerse la tercera. ¿Qué va a pasar con los entre 11 y 17 años y con los niños de 5 a 11? Bueno, primero los menores de 18 años no tienen ni 3 meses, porque sabrás que esta velocidad de la vacunación ha hecho que la gente que tiene menos de 18 no tenga ni un mes de haberse aplicado la segunda dosis. Entonces este no es un tema en este momento que nos preocupe, porque la población peruana menor de 18 no tiene 3 meses de haberse vacunado, tiene apenas un mes. Por supuesto que lo que queremos con esta población es terminar de cerrar las 2 vacunas que todavía no se han aplicado, ¿no? La primera, y a los 21 días la segunda dosis. Esta es la primera cosa. Y en los menores de 11 años, pues tenemos que seguir trabajando para que en el mes de enero empecemos a vacunar masivamente a los más pequeños. Ya tenemos las vacunas aseguradas, ya conversamos con Pfizer, tenemos la fecha de llegadas, el volumen de vacunas que van a llegar, así que en enero empezamos a vacunar a todos los niños de 11 a 5 años, ¿no? De 5 a 11 años a partir de enero. Ahora, ministro, ¿y qué va a pasar? ¿Esto qué significa? O sea, porque lo que tú estás diciendo es, la principal característica de esta nueva cepa
es la rapidez con la que se expande. Es decir, y eso se ha probado, entiendo, en los casos que a los cuales le han hecho el seguimiento epidemiológico. Es decir, una reunión donde había 40 personas, se contagiaron la mitad. Es decir, así de simple y con una rapidez impresionante, porque además entiendo que a las horas casi, ¿no? A las 48 horas ya estaban haciendo síntomas, felizmente leve, pero haciendo síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las reuniones? ¿Qué va a pasar? Las reuniones no se deben dar. Las reuniones en esta etapa, hasta que no podamos controlar por la cantidad de vacunación que tengamos en el país, por las terceras dosis aplicadas, las reuniones fuera de nuestro círculo más íntimo no deben darse, porque las posibilidades de contagio son altísimas. Y estoy pensando en las fiestas de fin de año, estoy pensando en la Navidad, donde, claro, la tendencia nuestra gregaria es a juntarnos. Esto tiene que cortarse, o sea, necesitamos apostar al futuro. Hemos tomado medidas, Nicolás, que yo las vamos a proponer hoy en la reunión de Consejo de Ministros. Ya hablé con la Premier para que se traten ahora y, de ser posible, se aprueben, porque necesitamos tomar medidas más estrictas. Está claro que están prohibidas las reuniones de todo tipo, salvo las de la burbuja familiar, obviamente, más pequeña. Las demás reuniones están prohibidas en todo el país. También se ha establecido que el aforo va a disminuir. El aforo lo habíamos subido al 80% en muchos lugares. Frente a la presencia del Omicron acá en el país, vamos a bajar el aforo, seguramente a un 60% en la mayoría de los establecimientos, es decir, que apenas pueda ingresar un poco más de la mitad de la capacidad de aforo real para evitar Cuando hablas de aforo, Hernando, ¿te refieres al aforo en general? O sea, transporte público, centros comerciales, mercados. En general, todo queda restringido, ¿no? Es decir, acá no va a haber economía si no hay salud. Entonces hay que restringir la movilización de la gente. Un elemento, si no hay movilización de las personas en estas fiestas, no va a haber tercera ola. Si hay movilización de la gente, vamos a tener tercera ola. Así de simple. Claro, es duro, ¿no es cierto? Porque, digamos, no han sido los mejores últimos 2 años para muchísima gente y estas fiestas eran la oportunidad de recuperarse, ¿no? Ahora... sí, claro, pero si tenemos una tercera ola, acá no solo no nos vamos a recuperar ahora, no nos vamos a recuperar por bastantes meses o más, ¿no? O sea, acá tenemos que mirar la perspectiva. O sea, si no logramos superar, digamos, una tercera ola, digamos, en un escenario crítico de tercera ola, acá no hay reactivación económica, ¿no? Entonces esto va a ser devastador, así que vamos a asumirlo esto con toda la seriedad y la responsabilidad, Nicolás. A mí no me hace ninguna gracia tener que decir a la gente, bueno, que además es una medida que también anunciamos, que el toque de queda es lo que vamos a proponer al Consejo de Ministros, no sea a la 1 de la mañana, sea a las 11 de la noche, ¿no? Lo cual seguramente va a obligar a cerrar los negocios más temprano, pero no tenemos alternativa. No podemos dejar a la gente que se contagie libremente. Pero digamos, ¿cuál es tu mensaje, Hernando? ¿Es esto o la cuarentena? Porque en Europa ya están hablando de cuarentenas, ¿no es cierto? Y de cuarentenas severísimas como las que ocurrieron el año pasado. Están teniendo 50.000 contagios por día, ¿cómo no van a hacer cuarentena? Es decir, necesitan parar esto, porque por más que sus sistemas de salud son muy buenos, la cantidad de pacientes ha sobrepasado sus servicios de salud, y entonces, claro, por ahora tienen un porcentaje de mortalidad baja en comparación con la gran cantidad de enfermos, pero de todas maneras la mortalidad existe. Entonces, acá, ¿qué es lo que queremos? Si queremos de verdad, valga la redundancia, preservar la economía, primero cuidarnos, ¿no? Si son Navidad y Año Nuevo, nosotros vamos a poner restricciones para Navidad, para Año Nuevo, no vamos a poner restricciones de 15, 20 días. Navidad y Año Nuevo no se va a poder circular a partir de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, quedan prohibidas las fiestas y las reuniones y las aglomeraciones de personas. Los aforos, que si la cantidad de gente que ingresa a un negocio, vamos a reducirlo porque no podemos generar aglomeraciones. Bueno, y esto no solamente es para los negocios, también es para el transporte y igual para el transporte aéreo, ¿no? Ahora, pero entonces, tú estás diciendo,
Esta medida de toque de queda del 24 y el 31 a partir de las 11 de la noche, pero mucha gente va a tratar de sacarle la vuelta a eso armando reuniones porque coincide con los sábados, ¿no es cierto? La Navidad y el primero. Entonces, pero eso ya es un tema de responsabilidad ciudadana, porque no sé cómo va a hacer la policía para controlar que la gente no haga reuniones en sus casas. Lo que no pudo hacer, es decir, lo que no va a ser la cena ¿no es cierto?, de Navidad, lo van a convertir en almuerzo parrandero, y ahí es donde se pueden producir los contagios, ¿no? Por supuesto, y claro, o mucha gente organiza fiestas, cierra la puerta, ¿no? Y adentro se organizan estas reuniones. Acá está claro que la policía, el serenazgo tiene que actuar, pero si no logramos que la gente se comprometa, que tome conciencia de lo que puede significar una explosión de una tercera ola por esta variante Omicron, pues no hay forma de pararlo, ¿no? Entonces aquí apelamos justamente a la conciencia de las personas, asumir con responsabilidad estos días de fiesta para poder cuidarnos entre todos, ¿no? Y además vacunarnos, y además usar la doble mascarilla, que es tan importante. Porque ahora, por la experiencia de lo que ha ocurrido, Hernando, es decir, en estos casos a los que se les ha hecho el seguimiento y el cerco, es increíble lo que ha ocurrido. Por ejemplo, no se puede dar detalles por respeto al derecho de la privacidad de las personas, ¿no es cierto? Porque finalmente su diagnóstico es patrimonio de las personas, ¿no? Pero entiendo que uno de los casos ha sido un matrimonio donde una persona contagiada ha contagiado, pero hasta los músicos. Es decir, la cantidad de gente, una sola persona contagió a todo el mundo. Exitosa. Y estas personas a su vez han trasladado el contagio a sus casas. Rapidísimo. O sea, yo creo que es importante esa información para ser conscientes del riesgo, ¿no? Sí, es una fiesta que habían alrededor de 100 personas, de los cuales 40 personas presentaron síntomas, se hizo la prueba molecular, dieron positiva, 40 de las 100 personas con síntomas dieron positiva. Había un ciudadano que aparentemente había venido del extranjero, que fue el que generó esto, y de las 40 que se lo hicieron en laboratorios privados, pudimos rescatar 8 muestras. Las 8 dieron positivo para Omicron, lo cual nos hace pensar de que las otras 32 muestras también eran positivas. No, y además no se sabe quiénes estaban contagiados y no hicieron síntomas. O sea que los contagiados podrían haber sido más. Es decir, personas que no hicieron síntomas, pero que ya cargaban el virus encima y que por lo tanto pueden estar contagiando a otras personas. Y ahí ya la multiplicación puede ser pues brutal, ¿no? Por supuesto. Entonces, con ese nivel de multiplicación, imagínate una fiesta con 200, 300, 500 personas, lo que puede ser. No hay establecimiento de salud que pueda soportar eso, no hay sistema de salud que soporte eso. A eso nos enfrentamos, Nicolás, en estas semanas, ¿no? Y bueno, por eso es que es tan importante seguir insistiendo en la responsabilidad social, ¿no? El otro camino pues es encerrar a todo el mundo, como hicimos antes, y que acá nadie salga, ¿no? Pero pensamos que tenemos los niveles de responsabilidad mínimos para, por lo menos con las restricciones planteadas, se pueda por lo menos tener unas fiestas con los cuidados necesarios, ¿no? Ahora, ¿esto qué implica, Hernando? Es decir, o hacemos esto o vamos a tener que ir a cuarentena. O sea, digamos, ¿el tema de la cuarentena está ahí presente todavía o no se está pensando en eso como posibilidad? No, nosotros evaluamos la posibilidad de la cuarentena cuando empezó la gestión de este gobierno y la descartamos por las características de la población peruana, que tienen que salir a vivir todos los días. Tenemos más de un 75% de la población en la informalidad. ¿Cómo le decimos enciérrate? Es decir, este país no es un país que tenga una economía que le permita a la gente quedarse en la casa una semana y esperar, tiene que salir. Por eso es que la cuarentena finalmente empezó a hacer agua por todos lados, porque la gente debe salir a trabajar. Por eso también es que somos una población tan vulnerable por nuestra realidad incluso laboral, ¿no? Pero claro, por supuesto que se pueden establecer medidas más rígidas todavía de las que hemos planteado. Esperemos que no sean necesarias, Nicolás, de verdad. Esperemos, porque necesitamos que nuestra economía siga fluyendo, pero primero está la salud de la gente.
Ahora, estamos claros con que lo de la vacunación para los mayores de 18 años que hayan cumplido 3 meses de su segunda dosis ya se pueden aplicar desde hoy la tercera. Y va a haber un paquete de medidas sanitarias que van a incluir toques de quedas, aforos. Esas medidas, ¿cuándo se van a conocer? ¿Cuándo vamos a saber? Hoy. Parte de estas medidas son las que te estaba explicando. Hay disminución de los aforos, hay más restricciones para movilidad a partir de las 11 de la mañana. Está claro que ya está establecido previamente que están prohibidas las fiestas, las reuniones, las aglomeraciones. Esto es la propuesta del Ministerio de Salud ante el Consejo de Ministros, que esperemos que esto se apruebe durante el día de hoy, ¿no? No creo que tengamos inconvenientes en eso, dada la gravedad de la situación. Y por ejemplo, el tema de las playas, porque viene el verano, es más, la gente ya está yendo a las playas. ¿Va a haber algún tipo de restricción? No, por supuesto, en la playa tiene que haber aforo y tiene que haber asistencia con la presentación de los carnet de vacunación, si no, no se puede ingresar a las playas. Y de acuerdo a lo que suceda en los próximos días, pues se pueden tomar algunas decisiones adicionales. Acá la gente tiene que entender que estamos en una emergencia sanitaria, que hay una alerta sanitaria muy importante y que, por supuesto, están en evaluación todas las medidas que sean necesarias para proteger la salud de la población. Mientras más gente tengamos vacunadas y mayor responsabilidad social exista, pues estas medidas pueden no ser tan rígidas, pero hay que tomar decisiones. Ahora, ¿es prematuro, ministro, hablar del retorno a clases ahora? O sea, en esta nueva situación, ¿de qué va a depender el retorno a clases en marzo? ¿De que logremos controlar esta avalancha de Omicron que todo indica se nos viene o ya tenemos encima? Bueno, yo espero que sí. Yo espero que más allá de esta avalancha de Omicron nosotros podamos lograr un nivel de estabilidad frente a esta pandemia, si seguimos avanzando con la vacunación, si seguimos tomando medidas para preparar los colegios para recibir a los alumnos. Los niños en general se contagian menos. Ojo, hay niños que pueden fallecer también por el COVID, ¿no? Pero en general tienen mucho menor posibilidad de contagio, y si están vacunados, pues esto se reduce aún más. Yo creo que tenemos que ir buscando el retorno a la normalidad, la gente lo necesita, pero en el marco de un equilibrio, ¿no? Que no nos haga retroceder. Tiene la gente que tener claro, todavía en el mundo hay un porcentaje minoritario de la población que está vacunada. Tenemos continentes enteros como el africano, donde los porcentajes de vacunación están alrededor del 20-25%. Esto hace que el virus circule y la posibilidad de mutaciones son mucho más altas. Entonces, esta es una pandemia, es un riesgo universal. Mientras no lo terminemos de controlar, siempre vamos a estar permanentemente en una evaluación de riesgos y beneficios. Hasta ahora, las perspectivas de aperturar clases en el mes de marzo están. Ahora, esperemos que no nos golpee mucho y podamos tener clases en marzo, ¿no? ¿Y las fronteras? ¿Va a haber alguna medida en relación a las fronteras? Porque está claro que en los casos en los que se ha producido esto, he visto que los especialistas le llaman supercontagio, ¿no? O sea, que una persona simplemente contagia a la mitad de los asistentes a un evento. Son personas que han venido de fuera. Y entiendo en los dos casos de los Estados Unidos. Bueno, el último, uno de los casos que llegó acá venía directamente de Sudáfrica, ¿no? Y es un ciudadano peruano, a pesar de que la primera prueba que se hizo dio negativa, pero después se positivizó. Efectivamente, bueno, tenemos los grandes contagiadores, hay gente que contagia con una enorme facilidad, muchos, ¿no? Nuestras fronteras, Nicolás, ya esto se estableció, están cerradas para los pasajeros terrestres, ¿no? Hay que ajustar no solamente los pasos oficiales de fronteras, sino todos sabemos que la gente se mete por cualquier lado, no solamente por el paso oficial, para evitar que haya un mayor flujo de traslado del virus, ¿no? Pero ya el virus lo tenemos en el país, por otra parte. O sea, aquí lo cierto es que acá lo que estamos haciendo, y hoy acabamos de tener una reunión y esta tarde la vamos a continuar con todas las direcciones regionales de Lima,
porque vamos a disponer todas nuestras fuerzas para fortalecer los cercos epidemiológicos y salir por todos los distritos donde hemos detectado esta variante Omicron a vacunar y con pruebas moleculares por todos lados para disminuir las posibilidades de contagio, ¿no? Vamos a mover todo lo que tengamos acá. Ministro, está muy claro. Yo no puedo terminar esta conversación sin una pregunta que tiene que ver con la lamentable actualidad política, ¿no? Es decir, es cierto que nuestros presidentes se han acostumbrado o sea, hay hasta fotos con baratas, ¿no es cierto?, en la puerta del Palacio de Gobierno, que sin asco el presidente se reunía, los presidentes se reunían con el señor que supuestamente los estaba coimeando. Pero el presidente Castillo nos ofreció algo diferente, ¿no? Eso fue uno de los cambios, eso era algo que no iba a ocurrir. O sea, ¿cómo puede pasar que vaya un proveedor que gana 3 días después una adquisición a encontrarse con el presidente? O sea, no hay filtro, no hay... O sea, es cierto que hay una oposición que está buscando el argumento para la vacancia, pero también es cierto que hay una responsabilidad del presidente de darles de comer, por así decirlo, a sus enemigos, ¿no? Bueno, yo 2 cosas nomás, Nicolás, en este tema. Primero es que yo lo conozco al presidente y para mí el presidente es una persona decente, transparente. Yo no lo creo capaz al presidente de una incorrección de este tipo. Ahora, por supuesto que hay que cuidar los filtros y tener mucho más cuidado, porque hay mucha gente que cree que hay que ver la manera de acercarse a los funcionarios para ver qué puede sacar o qué pueden lograr, ¿no? Entonces, sí, yo creo que este es un cuidado que se tiene que tener para evitar justamente la duda en la población y que esto pueda ser usado políticamente, ¿no? Totalmente de acuerdo en que hay que tener mucho cuidado con esto y lo que tenga que explicarse a la ciudadanía, pues que se explique, ¿no? Claro, porque el presidente tiene que enfrentar a la opinión pública, es decir, y la manera de hacerlo, o sea, el presidente tiene que hacer una conferencia de prensa, Hernando. El presidente se tiene que sentar, me imagino que acompañado de los ministros, y recibir a todos los medios de comunicación y contestar todas las interrogantes que haya. Eso es lo que la gente está esperando. Y yo creo que eso es lo que debería ocurrir. Aparte, obviamente, de hacer una especie de fumigación en Palacio de Gobierno. Yo no sé si salieron todos los que deberían salir, pero ahí, o sea, dicho en términos sanitarios, lo que hace falta es una fumigación. Bueno, sí, yo creo que el presidente efectivamente va a tomar la decisión finalmente de poder esclarecer cualquier duda que existe en la ciudadanía, ¿no? Y yo insisto en que yo lo conozco al presidente, me parece una persona absolutamente seria, honesta, y yo no tengo dudas del presidente, pero creo que hay que buscar la manera de comunicar mejor a la ciudadanía para que se aleje cualquier duda de la transparencia que pueda tener el jefe de gobierno, ¿no? Sobre todo en momentos tan críticos. Ahora estamos en una pandemia, la verdad que nos pone de cabeza y estas cosas deberían resolverse rápidamente además para estar todos unidos en el país, ¿no? Sin duda, sin pensar de que pueden en este momento haber otro tipo de intereses, ¿no? El interés fundamental frente a esta pandemia, imagínate que nos puede traer cuánto dolor tiene que hacernos cerrar filas. Dentro, fuera del Ejecutivo, en el Congreso, en fin, ¿no? Hernando, te agradezco mucho, como siempre, por tu gentileza. Mucha suerte, muy buenos días. Muchas gracias, Nicolás. Un gran abrazo. Un abrazo. Hernando Ceballos, ministro de Salud, ha estado con nosotros. Ya escuchamos lo que nos ha dicho. Llegó la Omicron, es súper contagiosa, estamos expuestos a un gran riesgo de que esto se generalice y que podamos terminar, si no hacemos nosotros los ciudadanos las cosas correctamente. Porque ahora depende de nosotros, la pelota está en nuestra cancha. Vamos a terminar en una cuarentena, como en Austria. Va a ser una desgracia para la economía nacional, insostenible además, porque ¿cómo se sostiene, como ya dijo el ministro, una cuarentena en el Perú?